Bienvenidos a Monos y Charlas, el podcast. Aquí hablamos un poco de ciencia, filosofía y libros con la finalidad de explorar ideas nuevas y ver qué podemos aprender en el proceso. Mi nombre es Don Nacho y junto con mi amigo Camilo estaremos abordando el tema de escepticismo con un invitado muy especial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Don Nacho Romero. Soy invitado en este bello programa de Monos y Charlas. Les presento al host, ya lo conocen ustedes. Él es Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué onda, ¿Qué onda, Nacho? Nacho? Mucho gusto, ¿me escuchas bien? Perfecto, te escuchas muy bien, amigo. Excelente. Excelente. Entonces, ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, nítido. nítido. Aquí, Nítido, nada. terminando Un un día día cansado de cansado de labores, pero labores, pero ya ya dejando dejando todo al todo día, al así día, así que que ya ya me tengo me que tengo dejar que de dejar de desvelar desvelar por por temas que no temas me que no me interesan y interesan y desvelarme desvelarme haciendo haciendo cosas cosas que sí me que sí me interesan. interesan. Ya te había dicho que no descargaras TikTok, pero bueno, que dejaras de ver los horóscopos. Es Es Y una una bueno, adicción adicción, estoy trabajando. trabajando. ¿qué te parece, Milo, si damos paso al personajazo que tenemos aquí con nosotros? Tenemos a Alan de la Garza. Alan de la Garza él conduce tres proyectos, que es Escepticismo Racional, que es el más en el que lo veo más activo. Maneja también en Facebook Libres de Dioses. Y sí, también, pues bueno, junto con Armandowski Trotsky y Julián Dorrelli, pues bueno, manejan la navaja de Hitchens, ¿no? ¿Cómo estás, Alan? Todo muy bien, sí. No, yo de Libres de Dioses solamente me dieron ahí chance de ser administrador, pero no es proyecto mío, solamente Ah, ok. apoyo de afuerita. Em, pues ustedes me prestaron su espacio ahí para estar ahí con ellos. Pero mis redes principales son Escepticismo Racional y La Navaja de Hitchens con Armando Skitrowski y Julián Dordelli. Qué bien, qué buena onda. Qué chido que hayas aceptado visitarnos el día de hoy con esto que queremos hacer, ¿no? Que es justamente, pues bueno, eh, promover un poco lo que es o difundir un poco más lo que es el pensamiento crítico y dejar de lado muchas veces lo que es el pensamiento mágico, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente es muy sencillo, pero pues que ciertamente hay mucho de dónde, hay mucho de dónde agarrar, ¿no? Hay mucho trecho que abarcar en este tema, que es el de escepticismo. Y bueno, no sé si a alguien le gustaría eh, hablar un poco del tema antes de entrar meramente a materia, o si les parece bien, voy a empezar con lo que es una ligera definición de lo que es el escepticismo y de ahí podemos partir. ¿Qué les parece? Yo sí quiero decir algo, pero no es del tema. O sea, sí es importante, pero no es del tema. Lo que pasa es que si mira que no puedo fingir mis sonrisas porque la verdad es que yo también estoy bastante contento por el invitado que tenemos aquí hoy, así que nada, solo quería hacer un pequeño paréntesis para también hacer hincapié en eso, porque tampoco participé de la bienvenida que le diste vos, Nacho, aquí a Alan, así que pues nada, qué gusto tenerte por aquí, Alan. Y la verdad es que más bien me voy a callar para que vos nos des esa definición que tenés en esta oportunidad para nosotros, Nacho. Muy Gracias. bien, muy bien, muchas gracias. Bien, pues empecemos con una definición que no me fui tan profundo en la internet. La verdad es que la saqué de una página
O sea, esa misma definición, es que esa definición la encontré en Wikipedia, pero estuve buscando otras páginas donde viene esa misma definición. Entonces, por eso dije, iba a decir, pues la saqué de Wikipedia, pero pues, sí, o sea, iba a decir, la saqué de página tal, pero pues esa fuente, o sea, esa fuente Ah, está en Wikipedia, ¿me explico? No le tengan Entonces, miedo a Wikipedia, ¿eh? No le tengan miedo a es buena ajá, Wikipedia. fuente. es muy confiable, la Y verdad es que tiene igual cosas no sabemos cuál interesantes. de, sí, sí, igual no sabemos cuál de esas páginas le copió a qué otra la definición primero o algo así, ¿no? Exacto. Y de todas formas, como que podríamos decir que es una suerte de convenio no acordado, o no hablado, acuerdo no hablado del el Sí, significado de ¿no eso. les ha llegado a ustedes de Wikipedia unos mensajes donde les piden un donativo de 30 y tantos pesos? Bueno, aquí en México, no sé si a ti te ha llegado, Alan, Sí, sí, sí. Sí, en algún momento Mm, sí. para que sea para que sigan haciendo su trabajo. Bueno, entrando un poquito ya otra vez en materia, regresando, eh, lo que Wikipedia nos dice es que el escepticismo es básicamente cualquier actitud de duda hacia el conocimiento de algo, sean estos hechos, opiniones o creencias declaradas como hechos, ¿sí? Que son afirmaciones tomadas tal cual como hecho, opiniones o creencias como verdaderas, declaradas como verdaderas. Aquí, pues eso puede sonar muy ambiguo, ¿no? O sea, es como que el escepticismo es dudar de todo y ya, pero la verdad es que no creo que quede ahí. No sé qué opinan ustedes. diría que sí, justo es importante como esa pequeña aclaración, creo, porque no es solo decir y dudar de todo, porque primero tiene que haber alguien afirmando cosas porque igual y todos vemos lo que vemos, ¿no? O sea, todos vivimos en el mismo mundo, así que lo que es evidente para todos, o la mayoría del tiempo, ¿no? Pero ya si alguien viene y empieza, digamos, a hacer afirmaciones con respecto a las cosas que nos rodean, a cómo explicarlas, etcétera, supongo que ahí sí viene y conviene justo esa postura escéptica de qué pruebas tienes, ¿no? O cómo llegaste a esa conclusión, cuál sería como que los pasos, ¿no? Y entonces hasta no ver esos pasos, pues dudo de la veracidad de eso que estás afirmando, digamos, o a esa persona hipotética. Entonces creo que en una forma no es tan simple como dudar de todo, ajá. Sí es un poco más complejo, pero bien y podrías usar eso en algún contexto como para describirlo, pero no, ajá, justo estoy de acuerdo, no es solo ahí, no se queda solo ahí como decís vos. Alan, Sí, bueno, bueno, como ahorita ya complementando a lo que ustedes están diciendo, pues ser escéptico o el escepticismo es básicamente la capacidad de poner, de cuestionar, ¿sí? De poner en duda cualquier cosa que se ve, se escucha o incluso se experimenta. Voy a ampliar un poquito lo que, por ejemplo, ahorita dijo Camilo, que es precisamente esto de que hay cosas que son evidentes para todos, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado porque imagínate un tiempo en el que para toda la gente era evidente que el dios Sol salía y nos daba luz a todos. Para ellos era evidente tal cual así, pero ¿cómo sabían que eso era verdad? Aquí hay que cuestionarnos cómo sabemos que eso que estamos experimentando, no nada más escuchando de una afirmación así gratuita de alguien, sino eso que estamos experimentando es verdad. Entonces, el escepticismo es aquella capacidad de poner en duda y de cuestionar todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Entonces, siempre es bastante importante que tengamos eso en cuenta. No siempre va a haber gente que afirme cosas. De hecho, de ahí sale la navaja de Hitchens. Todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia puede ser rechazado sin evidencia. Pero también imagina que de repente tú estás en tu cuarto y ves una sombra, ¿no? ¿Vas a creer que es un fantasma porque lo experimentaste o vas a cuestionar, oye, a lo mejor estoy muy cansado, por eso estoy suponiendo o estoy teniendo algunos desvaríos o no sé, cualquier otra cosa,
¿no? Entonces, siempre es bastante importante tener esa capacidad de cuestionar todo, absolutamente todo, incluso nuestras propias creencias y convicciones. Hay gente que puede llegar a ser, por ejemplo, escéptica y hay gente que puede llegar a ser negacionista, porque una cosa es poner en duda, cuestionar y todo eso, y otra cosa es negar todo. No, 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 eso es falso. No, 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 eso es falso. A mí me ha tocado platicar con gente así, que todo te lo niegan, absolutamente todo. No hay cosa que crean y todo creen que es falso y así, y es un problema, ¿no? Tratar de razonar en ese sentido. Sí, llegan bien seguido como a contradicciones, porque si, o sea, si no crees en nada, ¿cómo crees que no creer en nada es como la mejor creencia, digamos? Es ¿O qué te como, convenció de eso? Y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, y creo que conviene decir como parte, es algo intrínseco de ese concepto, el hecho de admitir que viene y podría haber una nueva explicación del futuro que convierta la actual en obsoleta. Ajá, justamente como que a pesar de que a este punto estamos todos, digamos, nosotros tres de acuerdo en que la luz de atrás mía, bueno, lo de atrás mío es una luz amarilla, bien podría surgir una nueva evidencia que diga que no es una luz amarilla, sino una foto de una luz amarilla que no está encendida, solo es una foto, ¿no? Entonces, eh, pero hasta no ver esa evidencia, pues lo más convincente hasta el momento vino siendo esto, pero llegamos a esa conclusión por haber dudado previamente de ello y entonces como que nuestra investigación nos llevó a decir, bueno, la explicación más convincente, pues, en fin, y supongo que estoy más en lo que sigue de lo que Nancy tiene para decir. No, incluso, o sea, fíjate que me llama también mucho la atención porque ese mismo principio del dudar de todo, o sea, sabemos que proviene desde los griegos, ¿no? De la antigüedad, o sea, el tema escepticismo o lo que es el escepticismo. Y, pero fíjate, o sea, también me estoy acordando, estaba viendo una charla hace unos días donde el maestro de cubierto empieza a hablar también de los matemáticos griegos. Y dice que en un principio sus matemáticas no eran tan avanzadas. O sea, lo extrapolo ahorita a lo que es el escepticismo, ¿no? Pero dice, las matemáticas no eran tan avanzadas y para ellos no había una medida absoluta en el que dijeras, ok, no puedes llegar a caminar 2 metros. ¿Por qué? Porque primero tienes que caminar 1 metro, luego tienes que caminar 1 y medio, y luego 1 3/4, y así hasta el infinito, y pues, obviamente no. O sea, llegas 2 metros y ya está, ¿no? Y en el tema del escepticismo creo que ese mismo principio puede funcionar, o sea, se aplica, no que funcione, se aplica. ¿Por qué? Pues bueno, porque considero que, o bueno, creo que es parte fundamental de lo que es la filosofía, ¿no? Que es el dudar de todo, pero dudar de lo que tienes que dudar, no dudar de lo evidente. O sea, si tienes como dices, si tienes una luz atrás que es amarilla, pues güey, sabemos que hay una luz detrás que es amarilla, ¿no? O si sabemos que tengo una bebida en la mano, pues no voy a dudar de ello, tengo una bebida en la mano, ¿no? Sino es más como de conceptos filosóficos y no realmente dudar de todo como tal. No sé si me explico. Digo, creo que redundé un poquito, pero creo que sí me doy ahí a, a entender. Este, bueno, primero me gustaría leer un poquito lo que es la etimología, de dónde proviene la palabra escepticismo. Y bueno, como les comenté en un principio, hay varios tipos de escepticismo. El escepticismo clásico deriva del griego escépticos, que usualmente se considera que está relacionado con el significado de pensativo o reflexivo, posiblemente por influencia de la traducción de Liddell y Scott al inglés. Em, Sin embargo, el término está vinculado con el verbo skeptomai, que significa mirar, observar, examinar, investigar, y a su vez del término spec, que significa mirar. Entonces,
Si analizamos un poquito todo lo que significa Ratzinger, es justamente de lo que veníamos, de lo que veníamos hablando hasta ahorita, ¿no? Y bueno, de ahí, de ese sufijo spec, provienen diferentes nombres que terminan en scopio, ¿no? Como el telescopio, el microscopio, el caleidoscopio o el estetoscopio, ¿no? Eh, Como escuela a movimiento filosófico, el escepticismo surgió tanto en la antigua Grecia, como lo que les mencionaba ahorita, como en la India. En India, la escuela de filosofía de Ajnana defendió el escepticismo. Fue un importante rival temprano del budismo y del jainismo y una gran influencia en el budismo. En Grecia, los filósofos ya desde Genófanes expresaron opiniones escépticas, al igual que Demócrito y varios sofistas. De aquí, pues bueno, podemos hablar de lo que son los tipos de escepticismo. No sé si les gustaría agregar algo antes de pasar a esa parte. No sé. No, nada, muy interesante, la verdad que chido. Mira. Qué cosa. Bueno, bueno, yo sí quería comentar algo y es algo que me pareció bastante importante, que el escepticismo no es nada más poner en duda, sino que, por ejemplo, ahorita que comentabas tú lo de la luz de atrás, tú puedes decir, yo tengo ahí una luz atrás y mi escepticismo, por poner un ejemplo burdo, yo te puedo decir, ¿y cómo sé yo que realmente hay una luz atrás? Aunque la esté viendo, ¿cómo sé yo que tú no pusiste un fondo de pantalla y estás haciéndote pasar como que estás en ese lugar? Entonces, la situación sería buscar un método para demostrar que eso que tú estás diciendo o eso que estamos observando es realidad. Entonces, yo te pediría, a ver, ve allá y toma con la mano esa lámpara y muéstrame que la tienes ahí atrás en tu cuarto. Entonces, algo que debe siempre ir acompañado, y también algo lo dijo ahorita con la definición de escepticismo, con su etimología, es no nada más cuestionar, sino encontrar una metodología que nos ayude a poder saber si eso que estamos experimentando es verdad o qué es lo que explica eso que estamos experimentando. Sí, o sea, cómo Claro. buscar ese punto en el que sabes que sí existe o que está bien vaya, una manera de pensar o algo que estás defendiendo que no sea algo físico, ¿no? Como una ideología, como no sé, el saber que la Tierra no gira, o sea, que la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo, y que no el Sol Claro. gira alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, demostrar ese tipo de situaciones, que no los tienes aquí a la mano, o sea, a diferencia de, por ejemplo, pues la luz detrás de ti, ¿no? O los cuadros que yo tengo detrás de mí. O sea, Y algo creo que es el que mismo principio, pero es algo que no tienes a la mano, no lo puedes, digamos, palpar como el decir que yo tengo un teléfono en la mano. ¿Sí me explico? O sea, creo que eso que tú dices, Alan, sería como más extrapolado a ese tipo de situaciones más grandes, ¿no? Como que de dimensiones más grandes, de algo que sabemos que existe, de algo que sabemos que está ahí, pero que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar. No sé si me explico. O me fui como por otro lado. O sea, sí, solamente yo diría que eso hay que aplicarlo en todo. Yo creo que hay que ser escépticos ante cualquier cosa y eso, al menos en mi caso, es algo que a mí sí me rige, en mi escepticismo. O sea, yo puedo un día dejar de ser ateo, puedo dejar de tener alguna postura política actual que tengo, cualquier cosa, siempre y cuando haya una evidencia o una demostración válida que respalde todo eso, porque también debemos tener la capacidad precisamente ese escepticismo es para decir, a ver, esto que estoy viendo, esto que yo estoy creyendo, esto que estoy dando como verdadero, es verdadero. Por eso dije al principio, hay que poner en cuestionamiento incluso nuestras propias creencias y convicciones. Si es necesario cambiar, pues cambiamos, pero que sea justificado ese cambio con la evidencia o con lo que se pueda demostrar. ¿Me explico? Claro, y pues sí, y no casarse con ninguna explicación, siento, o bueno, así es una expresión de aquí, lo de casarse, pero no quedarse clavado con ninguna explicación,
porque justo a pesar de que ya logramos esta explicación a la que llegamos y pues en fin, sí, fue un buen trabajo muchachos, todo bien, llegamos hasta aquí, pero igual y puede haber otra el día de mañana. Entonces, o sea, si le ponemos todos nuestros huevos a esa canasta y alguien viene con una canasta más grande y solo nos la bota, se van a quebrar todos y vamos a creer que el mundo se destruyó a nuestro alrededor. Entonces, como que creo que es conveniente no agarrar ninguna idea como absoluta y ya, o sea, sino que ninguna conclusión, después de haber hecho esa comprobación, justo mantener como que esa pequeña gota escéptica siempre en todo. Y de igual forma, como decías vos, Alan, la medida o la escala no es independiente, o sea, independientemente de la escala de la situación que estés analizando, si ya es algo pequeño, como decía Don Nacho, o en algo más grande, creo que sí podríamos decir que se puede mantener como una noción generalizada, no sé si generalizada, pero como que es compatible con diferentes aspectos siempre el escepticismo, porque no implica especificidades a la hora de ser aplicado como a situaciones, sino que más bien implica, como diría Hitchens, no es tanto qué pensás, sino cómo pensás. O sea, no es tanto qué piensa el individuo lo que importa, sino cómo piensa el individuo. Y es justamente ese tema de cómo hace uso de sus facultades mentales para digamos, cuestionar, no sé si cuestionar sería, pero desinteresadamente hacer un análisis objetivo del mundo que lo rodea. Entonces, creo que es importante esa parte que dicen justamente, o sea, y no importa en qué escala se aplique. La verdad es que eso quería hacer también una pequeña nota al hecho de que si ustedes ya vieron los últimos 2 episodios, se van a dar cuenta a todas luces de cómo este tema está sumamente relacionado a el pensamiento crítico y al método científico que discutimos previamente. Que si usted gustaría ver de qué estoy hablando, vaya y visite los episodios anteriores. Pero nada, la verdad es que sí creo y me parece una selección de tema muy buena la que hiciste, Nacho, porque justo hace, digamos, unas distinciones que ayudan como a completar ese concepto, ese panorama que teníamos del pensamiento crítico, ¿no? Que igual y está bastante relacionado, si bien podemos ver a través de las explicaciones del episodio pasado y que no son exactamente lo mismo, porque no lo son, sí como que, digamos, se codean en algunos puntos, ¿no? De hecho, ahorita como lo están mencionando, o sea, se me viene, o sea, como lo acabas de mencionar, de que es parte del pensamiento crítico, también es parte del cómo pensar, pues simplemente, o sea, realmente mucha gente dice, no, pues es que no creo en la ciencia, y justamente me estoy adelantando un poquito, porque una de los tipos de escepticismo es el escepticismo científico. Y habla justamente de eso, ¿no? De que, no, pues es que eh, yo no creo en la medicina, pero es que, güey, no tienes que creerlo. O sea, eso ahí está, eso es algo tangible. ¿Sí me explico? O sea, es algo que ya fue comprobado muchísimas veces con este ejercicio que te preguntaba el otro día, que se me fue, donde lo hacían 2 personas diferentes sin conocerse y que el resultado era el mismo. No me acuerdo cómo se le llama, pero algo así de comprobación por pares, algo así, no recuerdo. Revisión por pares. Revisión por pares. Ajá, sí. Entonces, o sea, aquí hay que hacer una diferencia o bueno, una distinción entre lo que es comprobado, que ya está, que existe, que funciona, a lo que es creíble o no creíble. ¿Sí me explico? Entonces, en esa parte sí considero, creo yo que es importante tener bien presente, obvio, como tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Que pues mucha gente quiere dudar, hay que dudar de todo, pero pues también tener presente que hay conceptos, que
que hay situaciones que ya están comprobadas, que no necesitas volver tú a hacer todo ese método, volver a elaborar el método científico para poderlo comprobar tú mismo, cuando ya hay pues muchos estudios que lo avalan, ¿no? Entonces, no necesitas creer en ello, no necesitas siquiera ser escéptico de ello, porque sabes que está ahí, porque sabes que sí funciona, como lo es a lo mejor un medicamento, tal vez, ¿no? O este tema tan complicado que se vino con con la pandemia, ¿no? De las vacunas, que fueron criticadas porque pues decían que no iban a funcionar o que nos querían inyectar otra madre. ¿Por qué? Pues porque las vacunas se hicieron en un año o menos, cuando pues, el tiempo a veces ¿cómo se llama? El tiempo de prueba pues es de años, ¿no? De estudio ante Yo una creo que es vacuna, por ejemplo. increíble lo cabrón que puede hacer el temor a la muerte, que la gente se organice por sacar algo en menos tiempo, ¿no? Porque pues mal que bien había un poco de factor, todos vamos a valer vergas si no hacemos esto rápido, pero no sé qué piensan, pero sí. Sí, bueno, como ya me adelanté poquito, pues voy a darle Muy bien. la definición de lo que es el escepticismo científico, ¿va? Dice, el escepticismo científico o empírico es aquel que cuestiona las creencias con base al conocimiento científico. La mayoría de los científicos, siendo escépticos, prueban la veracidad de ciertos tipos de afirmaciones al someterlas a una investigación sistemática a través del método científico. Como resultado, un número de afirmaciones son consideradas pseudocientíficas si se descubre que aplican inadecuadamente o ignoran los aspectos fundamentales del método científico. El escepticismo científico puede desechar creencias pertenecientes a cosas fuera de las observaciones perceptibles y por lo tanto fuera del ámbito de la falsabilidad. Prueba o empírica sistemática. Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Como lo estábamos eh, platicando ahorita, o sea, el dudar de algo que ya fue. Se nos fue. No sé, se nos fue, sí creo que, ajá, no soy solo yo, entonces, pero Nacho, si nos puedes oír, estás cortado en este momento. Sin embargo, sí, creo que muy bueno, la verdad es que sí, muy de acuerdo. Nacho, espero que vayas pronto, te extrañaremos por los segundos que no estés. De hecho, quería mencionar algo que se me viene a la mente, y sabes, justo en uno de los episodios pasados estábamos hablando de un concepto sobre que la medicina alternativa que sí funciona tiene un nombre, medicina. Exactamente. Entonces, y Exactamente. justamente, ¿cómo sabemos que sí funciona? Digamos, la que sí funciona, la medicina como tal, pues ya hay un método científico. Dice Nacho que está teniendo problemas de red. Ok, bueno, volverá enseguida. Así que amigos, ya lo verán. Listo, ahí está. Nacho habla para ver si estás. Me fui, sí, de hecho no te escuchaba nada. Te veía, pero se me cortó, no te escuchaba nada. Fueron las fuerzas del conservadurismo que te sacaron de nuestro mismo momento. Maldito comunismo. Yo creo que Este, no sé si. Ok, pues sí. me, no, es que no te escuché absolutamente nada y no sé si yo me escuché o hasta dónde me quedé. Estabas Eh, terminando de definir el escepticismo científico. Me quedé a media definición cuando me Sí. fui. Fíjate que luego terminaste de hablar, digamos, dijiste la definición como de escepticismo científico, y dijiste cómo justo iba de lo que veníamos hablando, y luego estabas haciendo como un comentario más Ajá. tipo, comentario. Complementario, como un comentario complementario. Es un verso sin Sí, sí. esfuerzo, pero bueno. Y como que te cortaste. Ujú, ujú. Ok, entonces, Igual y te ahorita comento se me lo que le estaba estaba yendo diciendo a otra vez Alan. aquí. Ah, ujú.
Y bueno, para continuar con el tema, después de mi internet, que no me había fallado todo el día hasta ahorita, porque no le gustó lo que estaba diciendo, este, y ya entrando en el tema de los tipos de escepticismo, que ya mencioné lo que es el escepticismo científico, está también, bueno, entrando en los tipos de escepticismo que hay, está el escepticismo filosófico. El escepticismo filosófico es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. En la filosofía clásica, el término se usó para designar a una corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela por el filósofo griego Pirón, quien decía que no afirmaba nada, solo opinaba. Aquí entra un poquito lo que Este, justo lo que mencionaba de los ejemplos que se ponían de la luz, ¿no? O sea, nada, o sea, nada existe y si existe, yo no lo conozco porque no soy capaz de conocer la verdad, ¿no? Pero pues no, o sea, no funciona así. O sea, creo que la cuestión del escepticismo como tal, digo, sí lo está mencionando en cuestión filosófica, pero pues no, o sea, sabes que ahí está. No puedes dudar de algo que ahí está, es lo que mencionaba en un principio. Y mencionar pues bueno, lo mencioné porque es parte de, digo, no puedo dejar a los griegos de lado, ¿no? Pero siempre es muy redundante, ¿no? Bueno, creo yo, los veo mucho por ese lado de la parte de la, que es muy redundante, pues no sé si gustaría agregar algo ahí. Se me hace que es el tipo de cosas que los cambios a veces son muy pequeños, pero no se puede ver como lo diametralmente distintas que pueden ser luego las conclusiones, porque todavía no como que se han desarrollado las ideas. Bueno, igual y sí suena redundante al principio, pero luego ves como una serie de pequeñas diferencias y ya se ve como en qué, bueno, en qué se diferencia ya basado como en sus consecuencias. Pero nada, yo creo que sí, está muy bueno. La verdad es que sí, me parece interesante y es esa parte de o sea, y me saltó justo como a la mente por lo de las opiniones, lo de que esta persona decía que nunca realmente afirmaba nada, sino que solo daba su opinión. Y creo que es bien importante, digamos, o a mí me parece, no sé, y la verdad es que eso es algo muy personal, de algún lado lo habré sacado, que el tema de siempre como, a veces cuando quiero hablar de un tema que yo sé que probablemente va a provocar miradas como de tipo levantar alguna ceja, porque es de esos temas escabrosos, que a mí no me parece escabroso, igual digo, objetivamente viéndolo, pues me parece una mamada, ¿no les parece a usted? Pero a veces la gente ya lo dice, no, se están metiendo con mis creencias o lo que sea. Y entonces creo que conviene hacer esa pequeña distinción igual de la opinión de solo decir, bueno, a mí se me ocurre en este momento, no porque así piense, basado en mi vida y mis argumentos, o sea, ahorita mientras hablamos, utilizando mi capacidad de pensamiento, de raciocinio, se me ocurre tal y tal por tal y tal. Entonces, como, porque de nada que yo no tenga una serie de pruebas y argumentos bien fundamentados que yo les pueda presentar a ustedes, puedo venir y decirles, las cosas son así, esto es así. O sea, yo más bien hasta por respeto como a ustedes, pienso yo, conviene que haga esa pequeña distinción del tipo, bueno, igual se me ocurre que esta explicación que dio esta fuente o la combinación de estos elementos como que nos proveen esta explicación, sin embargo, es lo que se me ocurre, no sé qué piensan. No es lo mismo decir así las cosas que decirlas, ustedes están mal porque la verdad es esta. O sea, ya se ve, digamos, de gran forma, creo yo, como que bueno, si quieren verlo así, la humildad de la persona, ¿no? Creo que muchas veces a las personas escépticas, a las personas ateas y a las personas que, digamos, abocan por el pensamiento crítico, se les critica, valga la redundancia,
y se les juzga como bastante subidos, ¿no? O que tienen como un nivel, digamos, de ego o algo. Pero yo creo que más bien ese tipo de prácticas que son dogmáticas y que establecen verdades como que haciendo declaraciones y no opiniones todo el tiempo, y la mayor parte del tiempo que hablan tienen mucha más arrogancia que en sí alguien que busca practicar el escepticismo. Lo que pasa es que por supuesto, a un escéptico nunca le va a molestar decir lo mucho que sus propias ideas no le dan problema, digamos, al ser puestas en duda o sobre tela de juicio. Entonces, o sea, te puede hablar igual de eso y todo, pero tú no vas a sentir como realmente ese choque de ideas, porque él está muy de acuerdo con, bueno, no había visto esa otra postura, igual y estaba mal. Pero como estás hablando con alguien que sí es muy clavado con sus ideas, él de entradita, cuando sienta esa como postura opuesta, va a tener esta sensación de que te estás metiendo con sus sentimientos, con su vida. Sí, se va a sentir atacado. Exacto, y creo que lo que hace como la gran distinción y que te permite ver qué tipo de persona podría ser con quien estás hablando, incluso es esa pequeña distinción del, bueno, se me ocurre, o esto es una opinión, o pues los datos que he visto me mostraron esto, no estoy afirmando que sea la verdad absoluta. Entonces creo que esa parte es bien importante, digamos, de parte o me saltó, digamos, a la mente de esto que estás compartiéndonos, Nacho, no sé qué se les ocurre de ese tema, hablando de ocurrencias. Bueno, aprovechando el segundo de silencio, es que este tema es bastante amplio y yo quisiera comentar algo porque, Sí. a ver, aquí hay que estar consciente, sobre todo, te digo, tomando en cuenta todo esto que mencionamos y digo, algo que voy a tomar poquito de lo que dijeron los dos, ¿no? Uno, la honestidad, por ejemplo, lo que dices tú, Camilo, la honestidad ante cualquier afirmación o todo tipo de información al que podamos llegar a acceder y explicar de cierta forma. Y otra es estas definiciones que menciona Nacho, que es precisamente qué tipos de escepticismo hay. Por ejemplo, está el escepticismo científico, ahorita como menciona, y al final menciona este como ya escepticismo un poquito más extremo que dice que nada es verdad, sino, o sea, nada es verdad o al menos no podemos acceder a dicha verdad y todo lo que expresemos o lo que tengamos ahí como verdad son meras opiniones o creencias. En el sentido estricto de la palabra y en el sentido estricto de la definición y del concepto, todo tipo de conocimiento es una creencia. Todo. Sí, incluso el conocimiento científico es una creencia. Yo específicamente, obviamente estoy de acuerdo por el concepto, pero no en el aplicarlo al día a día. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el lenguaje es algo que se presta mucho para que se malinterprete. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le llamo yo a esa creencia respaldada en evidencia que es la ciencia? Yo no la llamo creencia, la llamo conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagina que tú le dices a una persona, el conocimiento científico también es una creencia. Va a haber gente que te diga, bueno, si la ciencia es una creencia, es igual, entonces estamos al mismo nivel porque yo también creo en Dios, por ejemplo. Y no es el mismo nivel de creencia ni el mismo tipo de creencia. Uno es una creencia basada en fe, o sea, en algo que no puede ser cuestionado, al menos de manera racional, y el otro tipo de creencia es una creencia respaldada con evidencia. Entonces yo en vez de llamarlo como esto es una creencia como tal, lo llamo conocimiento respaldado con evidencia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si no la gente me empieza a malinterpretar. Ustedes se van a ir topando poco a poco con este tipo de cosas porque más adelante se van a acordar de mí y van a decir, Alan tenía razón. ¿Por qué? Porque la gente tiende mucho a confundir términos. Por ejemplo, el término de la palabra teoría. Sí, la gente cree que teoría en el sentido coloquial es lo mismo que teoría científica. Que fe en el sentido religioso, el sentido bíblico, es la misma definición
perdón, es la misma definición de fe o en el sentido coloquial. O sea, tratan de mezclar estos conceptos y hacen un equívoco de lo que están usando. Un equívoco es una falacia argumentativa en donde usan una palabra que tiene distintos significados y quieren mezclarlos todos de una manera muy conveniente para poder confundir el discurso. Entonces, esto es bastante complicado. O como cuando dijo Einstein, yo creo en el Dios de Spinoza. En el Dios de Spinoza, Dios, es que Einstein creía en el Dios de Spinoza, entonces, si él creía en Dios, ¿por qué tú no crees en Dios? Es que él no se refería al Dios de la Biblia, él se refería a otro tipo de concepto de Dios, prácticamente diciendo, soy ateo, pero no me estás molestando, ¿no? Entonces, no es el mismo tipo y la gente tiende a confundir. Entonces, si usamos la semántica de manera correcta y usamos sinónimos para referirnos a algo, por ejemplo, en el tema de la ciencia, conocimiento respaldado por evidencia, entonces ahí podemos dar a entender que no es lo mismo, no es el mismo nivel de creencia o de confianza que depositamos en la ciencia al nivel de confianza que una persona le deposita, por ejemplo, a la Biblia, al libro mormón o cualquier otro libro sagrado, cualquier tipo de fe. Ahora, yéndonos estrictos por esa misma línea, tomando en cuenta el conocimiento científico y el escepticismo filosófico, yo difiero en ciertos puntos con el tema de las verdades, porque, por ejemplo, ¿Crees que sí hay verdades objetivas, Alan? Ahí te va, fíjate. Okay. Se dice, y precisamente con lo que se mencionaba ahí, que no hay verdades absolutas. Bueno, dime qué falta de verdad hay en que yo en este momento tengo un termo en mi mano. ¿Cómo puedo saber que esto no es verdad? Porque puede haber una latencia de más de un segundo que me tardo en darme cuenta de mi idea. No, solo podría debatirlo filosóficamente. La verdad es que no se puede hacerlo, digamos, ontológicamente o en el sentido de el origen de lo que estás estableciendo es lo que puedo ver. O sea, la única manera de comprobar lo que tengo es que mientras lo estás hablando, lo estás haciendo y puedes decir, miren cómo lo levanto, miren cómo lo bajo, miren cómo lo levanto. O sea, y se nota, es evidente que sos vos, es tu mano y es tu vaso. Entonces, realmente no hay cómo desmentirlo, si quisiera decirlo de alguna forma. Así que es una verdad objetiva que dura el tiempo que se tarda en comprobar y es evidente, pues. O sea, es una verdad objetiva, es una verdad absoluta que yo me llamo Creo Alan, yo. o al menos el nombre que se me asignó y con el que me identifico es Alan. Esa es una verdad. ¿Me explico? Tiene más cara como de Juanito. No. Entonces, o sea, me refiero yo a eso, pero viéndonos al ámbito, por ejemplo, científico, la ciencia tampoco jamás, y quien si algunas ocasiones, o en alguna ocasión, perdón, llegan a escuchar a alguien que te dice que la ciencia tiene la verdad absoluta, denle un zape y aléjese de esa persona. ¿Por qué? Porque no es así. La ciencia no busca verdades absolutas, busca demostrar y explicar fenómenos naturales o cuestionamientos o alguna cosa que se observó para poder demostrar o para poder entender dicho fenómeno. Así de sencillo. Sí. Es más, la ciencia no busca verdades, busca quitar falsedades de eso que se está investigando. ¿Sí? Justamente, de hecho, la Alan, ciencia... Ajá. Ya para terminar, la ciencia, si ustedes llevaron su clase de matemáticas y se acuerdan de este concepto, la ciencia se comporta de una manera asintótica, ¿sí? Una asíntota en una nunca llega realmente a juntarse. Exactamente. En un plano cartesiano es una línea. Imagínate que la línea de X está aquí, ¿sí? La línea de X está aquí y tú tienes una curva que se va acercando al cero, infinitamente, pero nunca lo toca, ¿sí? Entonces, y cada vez partes de esa medida en dos, si quieres, por ejemplo, en dos, y puedes partir infinitamente la distancia que hay entre esa línea y la línea de X en dos, y puedes partirla hasta el infinito que nunca vas a lograr que se nunca va a tocar. Y a lo mejor en el sentido filosófico de la palabra, a eso se refiere, o si me equivoco, pues ahí que nos lo comenten, cuando se habla de que no hay una verdad absoluta en el conocimiento. Entonces, como la ciencia, que de hecho es el método que tenemos en el cual podemos confiar más, de hecho, o sea, el método más confiable para acceder al conocimiento y para comprobar cosas es el método científico. Entonces, si el método científico, que es el método más confiable, no nos da una verdad absoluta, entonces, ¿qué?
yo las únicas, o sea, hay ejemplos más comunes, más sencillos, como el de que yo tengo un termo en mi mano, en que yo me llamo Alan, en que estamos haciendo un podcast en este momento, ¿sí? A menos que ya seamos solipsistas y que somos un cerebro, una cubeta, en el cual estamos aquí como recibiendo información por una entidad externa a nosotros, y que todo esto sea una ilusión de nuestros pensamientos, pero tendríamos que demostrar eso, ¿no? Eso ya es otro tema. Entonces, a lo mejor Exacto, no es o una verdad sea, sí absoluta hay que yo como tengo, hablar que yo de tengo eso un termo filosóficamente. en mi mano, sino que algo que está creando que la ilusión de que yo estoy aquí con un termo en mi mano. Bueno, ya son cosas más fumadas, pero me refiero a que objetivamente sí De nos tenemos acuerdo, que, sí. al final, nos tenemos que sujetar a lo que estamos viviendo y a lo que estamos experimentando. Y al menos en esta realidad que estamos viviendo y que interpretamos como verdadera, yo me llamo Alan, tú te llamas Camilo, tú eres Don Nacho Romero, y yo estoy sosteniendo un termo en mi mano. Entonces, Y exacto, sí, ajá, totalmente. En el sentido opuesto, Alan, diría yo que, por ejemplo, si yo les dijera que yo ahorita que veo la pantalla, yo veo que aquí, encima de la luz, hay una hada que está bailando y flotando. Yo la veo ahí, yo la estoy viendo. Pero nadie la puede ver, nadie en YouTube viendo este video, ni ustedes dos, o tal vez sí, no sé. Pero yo creería que soy el único que la ve. Eso, por ejemplo, es algo que evidentemente, y lo decíamos recientemente en otro contenido, si vamos a la calle y le preguntamos, hey, ¿viste ese carro rojo? Y la gran mayoría de las personas se preguntan si pasó un carro rojo, y si lo vieron, van a decir que sí. Pero si tú estás viendo un hada que flota en el cielo y te está regalando chocolates, y tú la estás viendo y nadie más que tú en los 7.000 millones de personas en la Tierra la puede ver, pues probablemente te la estás imaginando. Tal vez no es muy objetiva esa verdad. Entonces, a eso que dentro de la pirámide, digamos, argumentativa, de los tipos de argumentos que le proveen de menor así nivel de veracidad a cualquier tipo de premisa o hipótesis, es la experiencia personal. O sea, inclusive en el ámbito, digamos, legal, de las primeras, por así decirlo, defensas que suelen irse a o darse vuelta o suelen ser más fácil desmentir son los testimonios de vistos, ¿no? O sea, porque a las pruebas me remito, dicen, y la verdad es que un testimonio ocular, un testigo ocular es mucho menos fiable que cualquier cantidad de pruebas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Sí, muy, muy, muy de acuerdo. Dale. Bueno, voy con el último tipo de escepticismo que vamos a tocar el día de hoy, que es el escepticismo religioso. Y el escepticismo religioso generalmente se refiere a dudar de determinadas creencias o afirmaciones religiosas. Históricamente, el escepticismo religioso puede arrastrarse hasta Sócrates, quien dudó de muchas declaraciones religiosas de la época. El escepticismo religioso moderno típicamente pone más énfasis en los métodos científicos e históricos o en la evidencia. El escepticismo religioso no es lo mismo que ateísmo o agnosticismo, a pesar de que a menudo implica actitudes escépticas hacia la religión y la teología, por ejemplo, la divina omnipotencia. Las personas religiosas son generalmente escépticas hasta las afirmaciones de otras religiones, al menos cuando dos confesiones entran en conflicto en alguna creencia declarada. Además, ellas pueden ser escépticas hacia las declaraciones hechas por ateos. ¿Qué opinan? Quisiera mencionar que me parece muy bueno ese tema de que son escépticos hacia las otras religiones, por lo que mencionábamos la última vez en la reunión con los herejes bueno, con los chicos allá del grupo, bueno, igual y yo me topo con un amigo que es, por ejemplo, cristiano, y yo, digamos que hay 3.000 dioses que existen en la Tierra, habrán como unos 10.000, pero por ejemplo que fueran 3.000, de los que la gente cree. Yo creo en un dios menos que él, porque él no cree en 2.999, solo en uno.
y hay 2.999 dioses que no cree él. Yo pues solo hay un dios más que él en el que tampoco creo. Entonces él no cree en 2.999 y yo no creo en 3.000. O sea que incluyo al de él en la lista. Sí, o sea, en este Sí, caso, pero los dos el somos escepticismo. escépticos de los otros dioses. Eso Sí, o decía sea, Ricky Gervais, él decía, yo soy ateo, o sea, los dos somos ateos de prácticamente todos los dioses, solamente yo soy ateo de uno más que tú. Y ya. exacto. Exacto, ajá, sí. Y ve Sí. toda la diferencia tan abismal que uno solo hace entre dos personas, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera podemos decir, pues sí, yo soy escéptico de tus creencias religiosas que pues no tienen un fundamento como tal. Pero, por ejemplo, desde tu creencia, desde tu fe, eres escéptico hacia mi no creencia, ¿sí me explico? Entonces, o sea, ambas posturas son válidas desde el contexto en el que te encuentres, ¿no? Que ya se pueda debatir, se puedan refutar y se puedan invalidar, pues eso ya es otro tema, ¿no? Y también el hacerlo con una cuestión de empatía, con una cuestión de respeto, pues bueno, eso también ya es un tema aparte que creo que también es pues bien importante, ¿no? También llevar a cabo ese trabajo si bien estamos haciendo ya la parte de ser, no, de tratar de refutar todo lo que creemos que no tiene evidencia, pues bueno, también hacerlo desde una postura empática, ¿no? Siempre con el mayor respeto posible y pues no dejar también muchas veces caer en ese juego ¿cómo se le llama cuando te quieren sacar de quicio? Que te quieren hacer enfadar, pues se me fue la palabra, no me acuerdo. Okay. Que utilizan que utilizan los apologéticos, ¿no? Que te envuelven nada más en su rollo Los apologistas, ¿será? Ajá, sí. Porque Sí, ¿no? Entonces, sí, es que esa gente tiene esa costumbre de tomar ideas, hacer un cherry pick. Cherry pick significa tomar algo, por ejemplo, por ejemplo, de un texto completo, tomar algo que les parece muy conveniente y usarlo a su favor, o sea, no usar todo el texto, como lo hacen con su Biblia, como lo hacen con la ciencia, como por ejemplo les gusta mencionar ciencia como la segunda ley de la termodinámica, pero no abarcan todo lo que es la teoría, o mejor dicho, las leyes de la termodinámica completas, o por ejemplo, muy convenientemente no usan la ley de la conservación de la materia y la energía, en donde la materia no se crea ni se destruye, solamente Si se no solo se transforma. transforma. Exactamente, entonces ahí sí no les conviene usarlo a los creyentes porque pues es que tuvo que haber sido creado, ¿no? Entonces Exacto. usan este tipo de jugarretas, se llama retórica, para precisamente tratar de armar un discurso convincente, pero no necesariamente claro. ¿Me explico? sí. Sí, totalmente. Y creo que eso también sucede mucho en el argumento de los discursos sobre el argumento de la complejidad, ¿no? De algo tan, o sea, siempre las analogías van muy por el lado de algo que tiene tantas utilidades, tantas funciones, que tan perfectamente funciona con su entorno, que tan idealmente tiene sueño cuando es de noche y tan tiene ganas de estar despierto cuando es de día, tuvo que haber sido creado por una inteligencia. O sea, como que el argumento de que la complejidad solamente puede ser recitado de algo mayor a nuestro entendimiento como seres humanos, y me suena mucho como a este concepto de el agua en el vaso, ¿no? De que si yo te pongo aquí un vaso con agua o una lata con cerveza, ¿qué es más convincente? El hecho de que, pues, en sí esta lata absolutamente fue hecha no para ninguna cantidad de cerveza en la tierra, ningún otro líquido y ninguna otra lata, ningún otro recipiente, sino para este líquido que hay aquí. Fue hecho para ese líquido
y fue hecho para que justamente tuviera la forma de líquido que es así tubular, o más bien el agua se adaptó a la forma tubular de la lata y pues nada, o sea, pudo haber sido cualquier cantidad de cerveza en la tierra de cualquier procedencia que igual hubiera tomado la misma forma de la lata, que es más convincente que nosotros los seres humanos estamos en una tierra que fue toda hecha, el universo completo fue hecho solo para que los seres humanos pudiéramos tener luz de día y estar despiertos, o noche y poder dormir de la noche, valga la redundancia, eh, o que simplemente evolucionamos en un universo que ya existía previo a nosotros surgir en él y solo nos adaptamos a esas cosas y por eso es que reaccionamos a ellas, no ellas a nosotros. Pero por supuesto que ahí luego vienen ellos y posicionan los argumentos a manera de que se logre esa como confusión de dejar fuera lo que vaya en contra de como que la idea que es muy sensacionalista que están tratando bueno, postular. Y sí, eso mucho tiene que ver con el tema que hablamos en el episodio anterior, Nacho, de las pseudociencias precisamente, que parten de la conclusión primero y luego justifican sus premisas solo con aquellas cosas que vayan a favor y no con ninguna que la contradiga. Y se relaciona con lo que estaba diciendo hace rato Alan, porque justamente la ciencia hace todo lo opuesto, que era lo que decíamos con Bonacho, de que pones, por ejemplo, una hipótesis y la idea es que haces todo un esfuerzo por desmentirla. La revisión por pares se trata de alguien que se dedica al mismo campo al que vos te dedicas, pero es alguien al que no conoces, que no has visto, que no tiene una afinidad por vos como persona, no te apoyaría porque sos su amigo, simplemente va a analizar lo más objetivamente tu trabajo y decir, esto son mamadas, o esto es cierto, basado en una comprobación desinteresada y objetiva. O sea, no le interesa, no le beneficia en nada, ni sos su amigo, ni le vas a dar nada nunca si te aprueba o si rechaza tu trabajo, solamente lo hace desde la objetividad. Y es exactamente por eso que pertenece así como al concepto y al método científico, la parte de la revisión por pares, porque justo la idea es tratar a todas luces y de todas las formas que se nos ocurran tratar de desmentir una hipótesis, y si pasa la prueba, pues esa es la más convincente de las explicaciones que tenemos hasta el momento, pero es muy probable que el día de mañana surja otra que pase más pruebas. Puede que el día de mañana encontremos una nueva manera de desmentirla que sí la desmienta, pero viene con otra que sí no puede ser desmentida. Entonces siempre logramos poner toda prueba lo más posible, pero tampoco nos casamos con ninguna cosa porque sabemos que bien y conviene mantener, a pesar de que llegamos hasta aquí, un pequeño grado de escepticismo. Me gustó, qué romántico. Alan, no sé si te gustaría agregar algo más. No, de hecho, está bastante completo lo que estuvieron ustedes comentando. Realmente aquí ya sería cuestión de simplemente tomando en cuenta que ya, o sea, se tiene como un conocimiento general de qué tipos de escepticismo hay y cómo se pueden abarcar todos estos temas, saber hasta qué punto y qué tan intelectualmente honestos somos nosotros para poder afirmar o tratar de respaldar todas aquellas cosas que nosotros tomamos como verdades. Como digo, incluso esas mismas cosas que tomamos como verdades, estar conscientes de que pueden cambiar si la evidencia dice lo contrario, ¿no? Así de sencillo. Entonces, creo que sí es bastante importante que estemos siempre abiertos al cambio, siempre abiertos a aprender, siempre abiertos a poner contra las cuerdas las propias creencias. Y obviamente yo voy aquí a hacer ¿cómo se dice? Un punto extra en estos tipos de escepticismo. Yo les invito a todos a que sean escépticos racionales, ¿sí? Escépticos racionales porque precisamente este es un tema que yo tomé este nombre de escepticismo racional porque para mí la base de todo lo que soy, ¿sí? Es mi escepticismo y el hecho de que soy consciente que puedo usar la razón para poder llegar
a lo más cercano a la Te muteaste. Ya me escuché. Ya. Ok, ya, ok. Entonces, tratar de... Bueno, volviendo al tema, ok. Entonces, creo yo que es bastante importante que nosotros pongamos todos estos conceptos y seamos conscientes de que nuestra capacidad para razonar las cosas nos puede llevar a acceder a un conocimiento o al menos a lo más cercano a la verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no soy ateísmo racional, ni escepticismo ateo, ni nada, porque mi ateísmo, al menos en mi caso particular, mi ateísmo es una consecuencia de mi escepticismo, ¿sí? Entonces, yo, como les dije hace rato, puedo dejar de ser ateo, puedo dejar de pensar una cosa o de creer aquella, pero lo que siempre va a estar latente en mí es ser escéptico, ¿sí? Y esta lupa, mejor dicho, esta lupa lo que representa es esa necesidad o esa capacidad que nosotros tenemos para investigar, para ver, para buscar cosas. Y es que creo que eso es lo importante. Necesitamos usar estas facultades que tenemos para poder investigar y no dar por cierto algo solamente porque es más bonito. Hay mucha gente que dice, es que si no creo en esto, entonces, ¿qué esperanza voy a tener? Yo quiero vivir para siempre, yo quiero vivir en el paraíso, yo quiero vivir en el cielo, yo no quiero aceptar que esta vida es lo único que hay y ya, y mucha gente trabaja por impulsos, trabaja por deseos, pero y algo que siempre les digo, la realidad o sea, no funciona, ¿sí? No funciona con base en nuestros deseos. Yo quisiera ahorita que me salieran 2 alas de la espalda y poder volar. A mí me encantaría poder hacer eso, pero la realidad no se va a adaptar a mis deseos. Yo me tengo que adaptar a la realidad. Yo no puedo decir un día, yo no creo que exista la gravedad, me tiro de un tercer piso y me rompo mi madre. O sea, no es así. El punto es que Sí, tenemos claro. que entender de que aparte y a pesar de nuestros deseos, hay algo que está afuera, ¿sí? A lo que nosotros pues en lo que nosotros nos tocó vivir, por ejemplo, nos tocó nacer en este cuerpo, en esta ubicación geográfica, en esta línea temporal del tiempo, con la naturaleza que tenemos, con nuestras características físicas e intelectuales, con nuestras capacidades económicas, con el contexto histórico, político y social en el cual estamos y tenemos que trabajar o aceptar prácticamente esta realidad que vivimos. Simplemente es esto, ¿no? Razonar todo esto y ser escépticos ante cualquier cosa. Ya, eso es todo. Muy bien, me parece genial. La verdad es que no había escuchado esa parte. Tenemos la primicia, que no, probablemente no la es, pero lo es para mí porque no la había escuchado. Y creo que estoy muy de acuerdo, me parece genial esa parte. La verdad, estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Me parece genial esta parte donde mencionas que, digamos, el ateísmo digamos, tu ateísmo es resultado de tu escepticismo, y creo que es una postura honesta y como genuina, porque suele ser el caso, digamos, hay mucho contenido que va con el nombre de ateísmo por delante, digamos, ¿verdad? Que igual, y está bien porque están hablando de lo que tenemos hasta el momento, supongo, ¿verdad? En cuanto a lo que prueba se refiere, pero vaya, creería yo en alguna parte, o si lo queremos ver así en cuanto a conceptos, en que ya viene a afirmar el ateísmo como una postura, ¿ves? O sea, es como un ateo duro, ¿no? Que, spoiler alert, podemos hablar de eso en el futuro, Nacho sabe de qué estoy hablando, pero que está el ateísmo duro y digamos, como que una postura de alguien que afirma la inexistencia de un Dios o de cualquier tipo de entidad, deidad, divinidad, pero lo afirma, y el punto es que llega como que a, por así decirlo, pruebas o evidencias a partir de, digamos, premisas filosóficas y una serie de argumentos. Y está la otra postura que a mí me parece, o personalmente yo me identifico un poco más con esta, que es, no tengo ni una manera de
digamos, desmentir la existencia de ningún Dios, pero tampoco de comprobarla. Porque no puedo desmentir nada que no pueda ver ni comprobar su existencia. O sea, hasta que no pueda comprobar que exista, hasta que no pueda comprobar que tiene una influencia en mi vida o en el mundo que me rodea y en la realidad que percibo día con día, necesitaría yo ser el primero en poder comprobar cómo no tiene influencia en esto, digamos, más allá de la realidad que todos observamos, que no creo que sea posible comprobar algo más allá de la realidad que todos compartimos. Comprobar yo de alguna forma la inexistencia de esto. Entonces, obviamente, pues a mí me parece suficiente la realidad que ya todos compartimos, es el hecho de que evidentemente no vemos nada en conjunto y en modo como tipo, a modo de comunidad, digamos, no vemos o experimentamos de forma palpable y en la que todos estemos de acuerdo el 100% del tiempo porque lo vemos, tal como el vaso de Alan en la pantalla. Pues en realidad no puedo, digamos, yo decir y, y argumentar que definitivamente es algo cierto, ¿ves? O sea, entonces creo que eso ya viene de ser parte más de las experiencias personales que de una verdad objetiva, o sea, la existencia de un Dios, y por eso yo me considero que desde el ateísmo justamente mantengo esa postura desde que, claro, no es por ser ateo que luego voy y soy escéptico, sino que es por ser escéptico que luego pienso que, llegué a la conclusión de que soy ateo porque no me parece convincente ninguna de las posturas, más que posturas, ninguna de las que se asumen como evidencias de la existencia de una deidad o una divinidad, ¿no? Fíjate, quisiera comentar esto, no, ya para cerrar el punto. Es que sí, se acuerdan que cuando dije en mi caso, mi ateísmo, dije en mi caso particular, mi ateísmo es consecuencia de mi escepticismo. Y pues dijo Camilo que se siente identificado con eso. No sé, Nacho, pero probablemente también. Todos creo que fuimos creyentes en algún momento y luego tuvimos ese momento de duda y nos alejamos de la religión, ¿no? Pero, o de la creencia. Pero aquí viene lo interesante, que hay gente que nace siendo atea, o sea, sin creer en Dios, pero tal vez vienen de una familia, imagínalo así, en donde creen en el horóscopo. Son ateos, pero no son escépticos. Exacto. Entonces, yo por eso uso mucho mi caso particular. O sea, en mi caso particular yo soy ateo, sí, gracias a mi escepticismo, pero el ser ateo es simplemente no estar convencido de la existencia de ningún Dios, así de sencillo. Ahora, de ahí puede haber ateos que crean en el horóscopo, pueden ser wiccas, pueden ser creer en la astrología, pueden ser terraplanistas, pueden ser, no sé, cualquier cosa, pueden tener cualquier ideología y eso no les quita lo ateos. Y es que ese es el punto. El escepticismo es algo muy, muy independiente de cualquier creencia o no creencia, ¿sí? O sea, aquí también depende mucho del contexto de la persona. Conozco yo mucha gente que son ateos, pero que creen en la magia, que creen en cosas que no tienen que ver con dioses, y eso no les quita a los ateos. ¿Tienes que ser ateo para ser inteligente? No. O inteligente, No. perdón, para ser ateo, no. Puede ser, si eres ateo, precisamente ahorita Nacho mencionó precisamente el tema de que no hay que romantizar el ateísmo, donde hablamos precisamente de que mucha gente dice, ay, es que para ser ateo debes ser de izquierda, debes de ser feminista, debes de ser esto, debes de tener una postura. Claro que no, o sea, eso es falso. Yo puedo ser pro vida, de derecha, ¿sí? Creer en el horóscopo, puedo ser musulmán o cristiano, puedo creer en todas esas cosas y seguir, musulmán no, pero puedo ser de derecha, pro vida y creer en el horóscopo y seguir siendo ateo. O sea, y eso así es, punto. O sea, el tema yo creo que es mucho, pero mucho, mucho más importante ser escéptico que ser ateo. Tendría que ser una maravillosísima gimnasia mental así de puta madre para lograr eso que acabas de decir, pero hay gente que lo hace hoy en día, que tiene todas esas disonancias cognitivas en su mente y la logra.
Muchísima, y de hecho, ahorita ustedes se van a ir dando cuenta cómo la religión está perdiendo mucha fuerza, y me refiero a la religión teísta, está perdiendo muchísima fuerza, y estas creencias de la magia, de las runas y de todo eso está ganando bastante más fuerza. Y mucha de esa gente que cree en todas esas cosas, en brujería de que haya, echa una agüita de coco al porche de tu casa y vas a traer el dinero, cosas así. Si vieras cuánta gente de esa es atea, te asustarías. Te asustarías. Entonces, No, totalmente. entonces no basta con ser ateos. Hay algo más importante, que es el pensamiento crítico y el escepticismo. Sí, totalmente. Y me parece una manera excelente de cerrar con este episodio. Creo que redundando con hecho pensado una vez más en algo que ya dije, como dijo Hitchens, no es tanto el qué pensar, sino la forma de pensar. Y creo que eso casa exactamente con lo que decías, Alan, porque precisamente el escepticismo no es una idea como tal, digamos, para ser escéptico tenés que pensar estas cosas, no, sino que es una manera de pensar hacia las cosas. Así que creo que es una manera excelente de cerrar. No sé si vos, Nacho, tendrías algo más para nosotros antes de terminar que quisieras aportar. Puntualmente no, ya creo que únicamente ya como para cerrar, es desde mi posición muy particular, justamente es eso, cerrar con lo que es la coherencia de lo que uno, primeramente, que estamos haciendo nosotros aquí, con lo que tratamos o trato de llevar día a día, ¿no? Ser coherente en esa parte. Y pues bueno, los que me conocen, todos del grupo de herejes, saben, pues bueno, saben que soy una persona, si bien no muy agraciada para temas de este tipo, estoy trabajando con ello, y esto me va a ayudar mucho a crecer en este proceso del pensamiento crítico y del escepticismo. Te queremos, Nacho. Más gente como tú, Nacho. Más gente como tú. Bueno, Alan, no sé si te guste cerrar con algo más. No, pues muchas gracias por invitarme. Estuvo bastante entretenido el episodio. Espero que les vaya muy bien en su proyecto. La verdad es que estoy bastante... O sea, es una sorpresa agradable saber que ustedes están haciendo este tipo de contenido, y que cada vez haya más gente. Cuando yo entré a hacer videos en internet, no había casi no había gente que se animara a hacer contenido. Casi no había este acceso en internet, casi no había canales, casi no había perfiles en TikTok. Lo único que había eran grupos de Facebook anónimos donde solamente se publicaban memes, y yo digo, ¿cómo la gente se va a sentir identificada con un meme directamente? O sea, decir, oye, yo estoy viendo a esta persona que está hablando y me identifico con esta persona, ¿no? Y eso es lo importante, que haya gente que muestre la cara, que estemos conscientes que no vamos a recibir por el tipo de contenido que hacemos, en muchos casos no vamos a recibir una bienvenida con los brazos abiertos, porque tocamos fibras sensibles en el tema de las creencias, en el tema de las costumbres que tiene la gente normalmente, pero creo yo que son necesarios estos espacios, y que cada vez seamos más y más, para que se haga más ruido y la gente conozca que hay otros tipos de pensamiento, que se puede acceder a un conocimiento bastante confiable, sin necesidad de acceder a pseudociencias o a religiones o a este tipo de cosas. Entonces, les agradezco bastante, y voy a aprovechar para hacerme spam tantito. La gente que quiera seguirme, yo me pueden encontrar como Escepticismo Racional en todas mis redes. Entonces, donde busquen ustedes su red social favorita, es Escepticismo Racional. Solo en Twitch estoy como El Escéptico Gamer, porque quiero hacer contenido de videojuegos ahí. Entonces, pero todos los demás es Escepticismo Racional. Entonces, muchas gracias. Muy activo Muy también bien. en TikTok, ahí peleando TikTok. con Sí, creyentes. se arman debates Se me ahí van. con creyentes. Se me van Genial, las noches a genial. veces viendo cómo
cómo te das buenos trances con los clientes. Se pone Qué bueno entretenida la voz. este chido. Uno que Muy sufre de bien, yo insomnio es una buena práctica. Milo, ¿algo más que quieras agregar, hermano? Sí, la verdad es que nada más que decir que además de todo lo que ya dijo Alan recién, también este contenido es para usted si ya piensa así y se siente solo, sepa que no está solo. Hay contenido y personas y una comunidad de un montón de gente allá afuera que le gustaría seguir platicando con ustedes estos temas y nada, síganos en todas las redes. Y nos abandonó. Síganos en todas las redes. Adiós. No se anda con mamadas. Así No, de, síganme Sandra, en dice, mis yo redes vine a porque lo me que les voy vine, en ya 3, terminamos, 2, me voy a la 1, meme. paz. Se la